Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Segunda Samuel, Segunda Samuel, capítulo 5. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra y los cuales hablaron a David, diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo, David, aquel día, todo el que hierra a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos de alma de David. Por esto se dijo ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre de la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hasta adentro, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Sí, hasta aquí. Sí, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Siempre llevamos guerra, ¿verdad? Guerra interior y exterior, guerra espiritual o guerra también política o mundialmente, ¿verdad? Guerra entre naciones. Siempre siquiera sucede en nuestra vida, ¿verdad? Aunque uno busca vivir bien, en paz, pero algunos invasores, ¿verdad? Por su manera de pensar, invaden a uno. También tiene que vencer contra sus invasores para mantener su vida eh, con paz también, ¿verdad? Por eso cada país se están preparando, ¿verdad? Muchas armas defensivas, aunque no para pelear contra otro país y conquistarlos, sino para ser bien protegido. Defensivamente también prepara su arma también, ¿verdad? Pero en todo modo nosotros inevitablemente tenemos que pasar también guerra y guerra en nuestra vida, ¿no? Y suena con ese vocabulario guerra, ¿verdad? No, por nuestra vida cotidiana que encontramos con mucha dificultad, problemas y muchas situaciones complicadas y alguna cosa que suena muy pesada en diferentes, ¿verdad? Situaciones. Y tampoco nosotros por eso podemos abandonar nuestro avance y nuestro crecimiento. Y tampoco, ¿verdad? Podemos estar rendidos ante algún problema o alguna situación complicada o dificultosa, ¿no? Por eso, en una u otra manera, siempre nosotros tenemos que pensar sobre toda la cosa y llevando guerra con victoria siempre, ¿verdad? Por eso, en este caso de un hombre llamado David, realmente eres el super guerrero en toda su vida, ¿verdad? Cuando él fue ya envejecido, conquistando ya todos sus enemigos, todos los países potenciales, Babilonia, Asiria, Egipto, y todos los países que están alrededor de Israel ya fueron conquistados completamente en la época de David, y fue cumplida la promesa de Dios que había dado a Abraham, Isaac y Jacob, y se retoma esa área donde Dios entregó por la palabra a Abraham, Isaac y Jacob, época de Moisés, ¿verdad? Y se repite. Y final se inicia, ¿verdad? Por conquista, ¿verdad? En la tierra de Canaán, época de Josué, ¿no? Pues sin cumplir la conquista sobre la tierra prometida de Dios completa. Josué, con 110 años, él ya muere, ¿verdad? Por eso, pueblo de Israel al final entran
en época de jueces, ¿verdad? Por 14 jueces, y luego viene ya época de reyes. El primer rey era Saúl, pero aún, ¿verdad? Pasando 360 años de jueces, y repetido, ¿verdad? O avanzando por 14 jueces, la tierra prometida de Dios no fue conquistada aún todavía. Época de rey Saúl tampoco todavía. Ya cuando viene esa conquista completa y perfecta, época de David. No solo David, ¿verdad? Conquista la tierra, ¿verdad? La tierra completa, según la promesa de Dios, sino se sobró su poder y fuerza y arma y su sabiduría y su capacidad. Final él conquista, ¿verdad? Mucho más países que están alrededor de la tierra prometida de Dios. Por eso se forma el imperio hebreo, ¿verdad? Y por 80 años, de David hasta Salomón. Y entonces, y en la vida de David, ¿verdad? En la vida de David, cuánta dificultad, ¿verdad? Siempre estaban ocurriendo contra él. Aún siendo un joven, ¿verdad? Joven bien tierno todavía. Y fue, ¿verdad? Él escogido de Dios, ungido en el lugar de rey Saúl para que él llegara rey de Israel, aún siendo un muchacho bien joven, entre 8 hijos que tenía su padre Isaí. Ni se consideraba que él iba a ser ungido para ser el rey de Israel, porque en la cabeza de uno o en el pensamiento de uno estaba él. Nadie considera de que iba a ser él, David, ¿verdad? Rey de Israel jamás, porque era tan chiquito, tan débil y pequeño. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir, ¿verdad? Futuro rey, 7 hermanos mayores de que David, ¿verdad? Fueron presentados. Pero no David, ¿verdad? Porque David aún, ya octavo hijo de Isaí, estaba cuidando el rebaño de su padre en el campo. Porque nadie pensaba que él iba a ser el rey de Israel jamás. Y, pero, ¿verdad? En el corazón de Jehová, en el corazón de Dios estaba David como futuro rey para Israel, para la voluntad y para cumplir toda la promesa de Dios, ¿verdad? Y por eso David, ¿verdad? Ya fue llamado final, de haber pasado 7 hijos de Isaí ante Samuel, pero ninguno fue escogido. Jehová Dios dice en el corazón de Samuel, Señor, esto es primer hijo, Eliab, sí, qué lindo, muy parecido a Saúl, muy alto, muy grande, muy guapo, muy, ¿verdad? Se ve bonito. Él casi quería, ¿verdad? Ungir, ahí está ungido de Dios, ¿verdad? Pero Jehová Dios dice, no lo es, dice, no lo es, ¿verdad? Yo no veo la apariencia de los hombres, sino el corazón. Así 7 hermanos de David y 7 hijos de Isaí, ¿verdad? Fueron pasados frente de Samuel, ¿verdad? Pero ninguno fue escogido. Pero al final pregunta el profeta Samuel a Isaí, ¿verdad? ¿No hay otro hijo más? Todos ellos son solo 7. ¿No tiene algún otro hijo escondido? No tiene. Entonces al final Isaí dice, ¿verdad? Sí, Señor, yo tengo un hijo, pero último. Pero él demasiado chiquito, demasiado pequeño, demasiado débil. ¿Cómo puede ser él, verdad? El rey de Israel, no cabe en esto. ¿Qué dijo? El profeta Samuel, no diga esto, dice. Antes que venga él, ni me siento en ningún asiento. Yo espero a él hasta que venga así parado. Eres el rey escogido de Dios. Hecho capítulo 13, ¿verdad? Están hablando cuáles características que llevaba David. Él es varón conforme al corazón de Dios, dice. Jehová vio que, ¿verdad? David era varón conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Él hará, dice, todo lo que yo quiero.
Así el corazón de David y el corazón de Dios no está separado, está unido total. Todo lo que Dios quiere, David lo quiere, lo que David quiere, lo que Dios quiere es también. Por eso ahí están hablando, ¿verdad? Y no están hablando capacidad física, ¿verdad? Nada, solamente el corazón. ¿Cómo es el corazón de uno? Conforme el corazón de Dios. Entonces Dios fluidamente puede trabajar, ¿verdad? Pues en nuestra iglesia también pasa lo mismo. Y muchas veces, ¿verdad? Alguno tiene técnica, pero no tiene corazón para Cristo, para la iglesia, para el evangelio, ¿verdad? Y aún no podría ser bien escogido todavía, ¿verdad? Para hacer cosas de Dios. Aunque uno débil en mucha área, pero tiene corazón bien unido con corazón de Dios, así Dios fluidamente puede trabajar a nivel de talento, técnica, poder y hasta material, de toda la cosa necesaria, ¿verdad? Para cumplir la voluntad de Dios, con tal que uno tiene el corazón unido con el de Dios, Dios puede dar fluidamente. Todo pueden dar. Pero lo más importante es el corazón, ¿verdad? El corazón unido con Dios, el corazón dispuesto para obedecer conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? De vez en cuando algunos están enfocados en su ego, no en Dios. Entonces ahí se viene complicación. Algunos están bien enfocados en su deseo y en sus propios pensamientos, insistiéndolo día con día, no en la voluntad de Dios, en su palabra. Ahí se ve, ¿verdad?, debilidad y desvío final también. Dios es todopoderoso, Él tiene todo. Él no busca que alguien que tenga mucha cosa, mucho talento, mucha técnica, mucho de verdad y cualidad, sino Dios ve el corazón, corazón humilde, corazón obediente, corazón fiel, ¿verdad? Unido con el corazón de Dios. Uno que ya conoce, reconoce su inutilidad. Uno, ¿verdad? No va a insistir lo que es uno, sino está dispuesto con corazón bien vacío a recibir lo que viene de Dios. Eso se llama vivir por la fe. ¿Sí? Por eso San Lucas, capítulo 17, están hablando sobre cómo siervo inútil. Antes yo compartí un poco sobre este tema, ¿no? Mucha gente quiere tener mayor fe, pero cuesta tener mayor fe. ¿Por qué? Demasiado por sí mismo, ¿verdad? Muy inteligente, muy bueno, muy bien, ¿verdad? Hacedor por sí mismo. Tan útil como pueden, ¿verdad? Recibir lo que viene de Dios cuesta. Y por eso, y realmente importante, ¿verdad? Uno tener ese corazón bien humilde y pasivo. Uno que reconoce que es inútil, no va a insistir lo que nace de sí, sino está dispuesto a lo que viene de Dios para recibirlo. Así uno ya puede vivir por fe, ¿verdad? Por eso cuando los discípulos pidieron ¿verdad?, al Señor Jesucristo, Señor, aumentenos nuestra fe. Señor, ¿qué dijo? Si vosotros tuviera fe, como una grano de mostaza, hubiera dicho, ¿verdad?, este sicómoro que, ¿verdad?, está ahí, que arraíguese en el mar, así hará, dice. Algo ilógico, algo ilógico. Como sicómoro, ¿verdad?, que se arraiga en la tierra y pueden crecer y llevar fruto. ¿Cómo se va a sembrar en el mar? Imposible. Pero si tuviera fe, dice, ¿eh? Por eso, muchas veces el pensamiento de Dios y nuestro pensamiento es diferente. Nuestro camino y camino de Dios son diferentes. ¿Qué es vivir por fe? ¿Qué es el tener corazón igual al de Dios? Como David. David no insistía en su propio, ¿verdad?, corazón, idea, pensamiento y parecer, sino él reconoce cuán inútil es ante la presencia de Dios Todopoderoso, el creador del universo, que nada hizo todo. Final, David entiende que su pensamiento y camino no sirven nada. Aunque para mí suena bien, pero Dios dice que no. Si Dios dice que sí, sí. Aunque no me parece. Ahí viene, ¿verdad?, vivir por la fe realmente. Y en la Biblia, ¿verdad?, muchas veces están escritos sobre vergüenza de uno.
Cuando se presenta de uno, Dios está hablando de su vergüenza. Cuando se hablan sobre genealogía de Jesucristo, empezando de Abraham. ¿Ah? El libro de la genealogía de Jesucristo, el libro de genealogía de Abraham y David es genealogía de Cristo, ¿verdad? Que se dice en el libro San Mateo capítulo 1. Entonces ahí están hablando, ¿verdad? Y sobre descendencia de Abraham y David. Final Cristo y María nacen ellos como descendientes de Abraham y David. ¿Sí? Según la fe, según genealogía real. Conforme a verdad, descendencia de David nace José y María también, ¿verdad? Entonces ahí se presenta un hombre llamado David. David, un hombre tan poderoso, tan grande, hasta llegar a ser emperador. Él era bien alabado por Dios, fuerte. Pero sí se presenta un hombre llamado David brevemente, ¿verdad? En el libro de la genealogía de Jesucristo, San Mateo capítulo 1, como Dios dice, David engendró a Salomón de la mujer que era Uría. Vergüenza, una vergüenza, ¿sí o no? Señor, lo hablan de David. David, ¿verdad? David engendró a Salomón, él siendo, ¿verdad? Rey, poderoso, emperador de imperio y hebreos. Él era muy fiel, era muy grande, era valiente. Él era guerrero, ¿verdad? Bien victorioso. Así no hablan de grandeza de David. Dios presenta o escribe de David, ¿verdad? David engendró su hijo Salomón, de la mujer que era Uría. Quiere decir, él con su adulterio engendró un hijo, Salomón. Jededía. Salomón cuando nace, por profeta Natán, Dios nombró Jededía. Amado, dice, amado de Dios. Entre muchas cualidades, entre muchos talentos, entre muchos testimonios o, ¿verdad?, victoria que lleva David. Dios están hablando de David como su antecedente. Él, adulterando con la mujer de Uría, engendró un hijo que se llama Salomón. ¿En qué Dios está enfocado? En inutilidad de uno. Mientras en verdad uno debe haber sido renacido pasando tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, empieza a perder gozo, empieza a perder verdad, paz, empieza a perder verdad, bendiciones que están sellando en su alma. ¿Por qué pasa esto? Cuando uno recién, cuando acaba de ser salvo, renacido, lleno de gozo y alegría, felicidad, llena de paz, ¿verdad? Llena de energía. ¿Por qué pasando 1 año? Debería crecer, debería, ¿verdad?, ser más maduro todavía. Tiene que ser más, ¿verdad?, creciendo más y más. Y debería llevar más frutos y hermoso testimonio de victoria. En el lugar de ser así, uno pierde más bien gozo que tenía en el principio con Dios por su salvación. Porque se debilita, porque se pierde el gozo y paz y tranquilidad y felicidad más bien. Está caminando contrario, parece. Está caminando contrario, ¿no? Cuanto más pasa tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, y realmente uno debería estar creciendo bien. Debería disfrutar más gozo, más felicidades, más alegría, más testimonio, más frutos, muchos frutos. Necesitamos ya profundizar en este punto. Necesitamos meditar este punto. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué pasa esto? Y cuando, ¿verdad?, uno estaba súper feliz, contento y bien, como ya enérgico también espiritualmente, lleno de Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo ocurrió esto? Cuando uno negaba a su propio pensamiento, altivez, orgullo y su capacidad humana, como que no se aferraban en esto, porque uno entendieron que
No sirve nada todo lo que habían tenido uno para salvar a uno. Sí, Señor, soy pecador. Sí, Señor, soy hijo del diablo. Hice toda la cosa que hice que sirve para mí. Todo no me suena para nada. Con tal que hice todo de todo, pero al final, ¿a dónde voy yo? Al fuego. ¿Qué me sirve? Ahí se viene ya derrotado, ¿sí o no? Todo lo que uno haya hecho no vale nada. Al final uno ve el fuego eterno. Congregar toda mi vida. Ser verdad como trabajador duro. Todo, ¿qué me sirve? Por 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, ¿qué me sirvió todo esto? No me sirve nada. Soy inútil. Por eso uno al final se humilla su corazón, se quebranta su corazón ante Dios, uno al final gime, Señor, ten misericordia por mi alma, soy pecador, ya voy al fuego eterno. Ahí viene una negación absoluta, se viene destrucción de orgullo total. Uno se vuelve cero, inútil ante la presencia de Dios. Uno gime con Dios, ¿verdad? Ante Dios, Señor, que me salve, por favor. Puede ser que pase un día así, puede ser que pase una semana así, puede ser que pase así un mes o un año. Pero siempre uno ya viendo su inutilidad, no se aferra en sí, no me vale nada. Todo lo que yo haya hecho, Señor, que tenga misericordia por mí. ¿Quién puede orar así? ¿Quién puede pedir esto? Solo uno que es inútil, que ocupa la misericordia. Y por eso final, ¿verdad? Cuando uno escucha el Evangelio demasiadamente grande, demasiadamente bonito, fuerte, ¿verdad? Wow. Sí, Señor. Ahora sí, por tu gracia, por tu misericordia, soy justo renacido. Se llena gozo y alegría final. Con esa actitud no debería desviarse, con esa actitud no debería, ¿verdad? Y perderse jamás este punto. Sí, Señor, soy salvo por tu misericordia. Ten misericordia por mí día con día, Señor, conmigo. Ese punto, ¿verdad? Cerro, inútil. Debería más bien profundizar, más siendo inútil todavía, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Pasando un año, 2 años, 3 años, y uno ya enaltece el corazón y se aferra en sí mismo. Uno se enaltecido, ¿verdad? Orgullecido final, confía mucho en sí mismo. Yo hice esto, yo. ¿Cómo no se va a oscurecer el corazón de uno? ¿Cómo no se va, verdad? Perder mucha bendición que Dios quiere acabar como llenar en el fondo del corazón de uno. ¿Por qué San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan están hablando de la negación de Pedro? Pedro también, ¿verdad? Como David, un apóstol muy útil, poderoso. Y David fue también martirizado, ¿verdad? Para Cristo final. Pero ¿cómo se presenta David? ¿Y cómo se presenta Pedro en la Biblia? Pedro, ¿verdad? Negó 3 veces contra Cristo. Pero la Biblia, 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, muy claramente, ¿verdad? Pasando mucho espacio de 4 evangelios, hablan clarísimo sobre negación de Pedro contra Cristo. ¿Por qué razón? Algún mensaje de San Mateo sí hay, San Marcos no, San Lucas sí, San Juan no. Alguna cosa que está escrito en San Juan, ni dice San Mateo, San Marcos, San Lucas. Lo que dice San Lucas una vez dice, no en 3 evangelios más aparece. Aún siendo mensaje directo de Dios, pero un libro sí toca, otro libro no toca, pero 4 libros de evangelio igualmente toca de la negación de Pedro. ¿Por qué razón? Ese punto, ¿verdad? Muy importante. ¿Eh? Primero para salvación de uno, ¿verdad? Así debería. Y para crecimiento también. Así que por eso los, ¿verdad? Discípulos preguntan, Señor, piden, ¿verdad? Aumentanos nuestra fe. Señor, de repente habla, si vosotros tuviera fe, hubiera dicho, ¿verdad? Ya así como que se arraigue
arráiguese en el mal, así lo haría. Y después si habla, uno tenía un siervo, trabaja duro, dice, muy duro, debajo del sol, bien temprano saliendo al campo, trabaja, ¿verdad? Sí, así jorobado, ¿verdad? Inclinando su cuerpo, entonces quitando hierba, ¿verdad? Que no vale nada. Y arando, trabajando, sembrando, como regando y agarrando, ¿verdad? Todo como hierba o césped que no sirve nada. Entonces trabaja durísimo debajo del sol. Al anochecer ya le duele su columna, su cuerpo, ya todo el cuerpo, parte del cuerpo está con mucho dolor, quemadura bajo el sol, cansado, con hambre. Y, ¿verdad? Cuando uno jala llena de sal, porque sudó muchísimo. Y al anochecer, como que no se ve nada, ya no pueden trabajar, tienen que volver a la casa. ¿Qué ocupa? Ya uno que trabajó durísimo. Ocupa descanso, ocupa, ¿verdad? Buena cena, ocupa, ¿verdad? Buen té, café y un sillón para sentarse por lo menos un poquito. Pero cuando al anochecer él vuelve a su casa, ¿qué espera? Otro trabajo duro más todavía. Tiene que preparar cena para su Señor. Tiene que servirlos. Tiene que estar parado mientras que comen, ¿verdad? Mientras que come ya su dueño, entonces tiene que estar a la par. ¿Qué ocupa el Señor? Agua, café. ¿Quiere más? ¿O poquito más sirvo? Paradito, ¿sí o no? A la par de su amo, tiene que estar mirando. ¿Sí? ¿Qué ocupa? ¿Qué falta? Y debe haber comido ya el dueño saciadamente, ¿verdad? Ya dejan platos ya medio sucio, mesa bien desordenada, ¿verdad? Muy fea. Y se deja. El patrón dice, gracias, siervo, dice. No dice. Ni dice, gracias. Entonces el dueño, ¿qué dice? Si quiere comer, come, si no, no. ¿Verdad? Si estoy bien, ya se va. Entonces, el siervo, ¿qué hace? ¿Se va a enojar por eso? No. Yo soy, ¿qué dice? Ahí viene confesión del siervo. Yo soy siervo inútil. Hago lo que tenga que hacer. Por eso le alabará, le recompensará el dueño a él. Dice que no. Pero qué raro, ¿verdad? Los apóstoles piden a Cristo que aumentemos nuestra fe. Señor, están hablando de un siervo inútil. ¿Cuál es guerra espiritual? Mientras uno va predicando el evangelio, siempre ¿verdad? Algún hermano o hermana que recientemente renacido ya dice, pastor, ya no habla, ¿por qué no habla de que Jesucristo ya cargó nuestro pecado? Ya no. ¿Por qué está dando tanta vuelta? Ahí están hablando, ¿verdad? Uno, el Señor pone condición. El reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Arrepentió, dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Pedro dice así, ¿verdad? En San Marcos capítulo 1, verso 15 dice esto, ¿no? Ya pues dice, el reino de Dios se acercanos, arrepentíos y creed en el evangelio. Pedro, Hecho capítulo 2, ¿verdad? El apóstol Pedro, ¿verdad? Hecho capítulo 2, verso 38 dice, Pedro les dijo, ¿ante cuál? Ante los judíos que gimen, ¿verdad? Diciendo, varones hermanos, ¿qué haremos? Así reconociendo, ¿verdad? Reconociendo que son ellos, matadores de este justo enviado de Dios. Somos asesinos, ¿verdad? Contra la vida de Cristo. Entonces ellos, quebrantados, ya pregunta, ¿qué haremos? Hermanos varones, ¿qué haremos para ser salvo? Pedro, ¿qué dice? Pedro les dijo, arrepentió, dice, arrepentíos y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para recibir el perdón para perdón del pecado y recibiréis el Espíritu Santo de la promesa. Pedro ya dice lo mismo, pero una vocabulario, ¿verdad? Poquito ahí cambiando, dice. ¿Qué dice? Arrepentíos y bautícese.
cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Bautícese, ¿qué significa bautizarse? Muérete, arrepentíos y muérete, más bien esto. En el nombre del Señor Jesucristo, bien sumergido, bien, ¿verdad? Cubierto, que no se vea nada parte suyo, ni un, ¿verdad? Hilo de cabello. Se sumerja total en el nombre de Jesús, nada más. No se vea nada suyo, lo suyo se hunda total en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para perdón del pecado. Y después viene, recibiréis el don del Espíritu Santo, dice. De vez en cuando nosotros ya sí, y realizando ceremonia de bautizo, ¿qué hacemos? Algunos hermanos, o más bien parte de hermanos, no quieren entrar todos, ¿verdad? Entonces bajamos, hundimos hasta el fondo. Y un, ¿verdad? Y un cabello que esté fuera, todo sumergido debajo de agua, total muerto ya. Eso simboliza esto, ¿no? Por eso Pedro dice, arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Esto significa creer en el Evangelio, significa. Pero no dejando nada fuera lo suyo, todo sumergido en el nombre de Cristo, en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? No vale nada lo que es suyo. Solo en Cristo hace todo, final. Por eso cuando nosotros llegamos a ser salvos, ¿qué entendemos? ¿Qué tenemos que entender? Ese punto. Uno reconoce pecador y que no vale nada todo lo que haya hecho. Si uno sabe que es verdad, pecador, pero no se arrepiente, uno evalúa su obra. Ahí sale un creyente equivocado que se llama Caín. Caín igual a Abel, ¿verdad? Él era hijo de Adán y creyente. Pero él ya reconoce también, ¿verdad? Como pecador. ¿Cómo no? Pero él tiene su propio poder, resolver su pecado por su manera. Ahí viene producto de la tierra, fruto de la tierra. Por eso dice la Biblia, Caín ofreció a Jehová con fruto de la tierra, dice. ¿Por qué Caín ofreció a Jehová, ofrendó a Jehová con producto de la tierra? Él no había escuchado bien. ¿Por qué? Él confía más lo que nacen de su propio corazón. En esto, como dice, Proverbio capítulo 28, verso 29, dice, el que confía en sí mismo es necio, dice. Así que Caín sentía su poder, su fuerza, su, ¿verdad?, esperanza en sí. Adán predica a todo su hijo para que todos vayan al reino de Dios, ¿verdad? Pero Caín escuchó, pero no creyó lo que compartió su padre Adán. Abel sí. En su nombre se nota, Caín, ¿qué significa? He adquirido varón. Adquirido varón significa Caín. ¿Qué significa nombre Abel? Papol, vanidad. Papol significa. Por eso, Abel, ¿verdad? Abel entendía que es él como vapor. No vale nada, no sirve nada. Vanidad, soy vanidad. ¿Verdad? Cada vez que uno llama, Abel, vanidad, vapor. Uno reconoce así, soy vapor, ni se ve, ¿verdad? Soy vanidad, no vale nada, misen ante Dios, ¿verdad? Para que obre yo. Mientras que Caín está trabajando duro, como labrador en la tierra, porque trabajo de labranza demasiado duro, fuerte. Pero ¿qué hace Abel? ¿Quién fue el pastor de ovejas? Debajo de sombra, ¿verdad? Debe dejar todo su rebaño. Mientras están pastando, ¿verdad? Entre ellos ya sí, están ya creciendo mutuamente, ¿ya? Hasta reproducción entre ellos, todo ocurre muy bien. Abel no hay nada que hacer, no tiene nada que hacer. Él, ¿verdad? Debajo del sol, posiblemente la Biblia no dice esto, posiblemente que esté cabeceando debajo de la sombra de algún árbol. Caen mirando lejos. Ay, inútil, ¿verdad? Tan miserable.
¿Cómo puede estar dormido a esta hora? Ahora duro tiene que trabajar. ¿Cómo puede estar cabeceando? Posiblemente diga eso también. Pero al final, ante la presencia de Dios, Abel sí entendió su inutilidad. Caín era muy útil. Pues ahí se divide, ¿verdad? Ahí se divide. En la vida de David, aunque él fue escogido por Dios, ¿verdad? Aún siendo bien joven, que eso es lo que entendía. Cada vez que el que aprendía, usted puede leer libros Salmos, mayor parte del libro Salmos fueron escritos por medio de David. Aunque se encuentran otros escritores como Moisés y Salomón y Asaf, ¿verdad? Y diferentes, ¿verdad? Sí, escritores también hay, pero mayor parte de salmos fueron escritos por David. ¿David qué dice? Estoy gimiendo, dice, estoy gimiendo ante la presencia de Dios. Y toda mi almohada se llena de mi lágrima, dice. Porque toda la noche no puede dormir por tanta preocupación, por tanta presión, por tanta estrés. Él está llorando, llorando y orando ante Dios. Y de repente, ¿verdad? Llorando y orando tanto, viene bien cansancio y tirado, ¿verdad? Medio. Entonces otra vez cuando despierta, otra vez ora y busca a Dios. Y como que ya no pueden vencer por sí con este problema, con esa situación tan difícil, ¿verdad? Ahora se viene invasión de Saúl con su ejército para matar a unos. David sentía como una mosca, un bicho ante rey Saúl, ¿verdad? Que trae con gran ejército para matar a él. El rey Saúl no está interesado para nada, sino solo matar a David para su continuación de reino, ¿verdad? Y también cuando se viene invasión de los filisteos, cuando él también cayó también adulterio, con Bersabe, ¿verdad? Entonces ahí están con un quebranto total de su corazón, gime ante Dios también, por su arrepentimiento. Por eso un día dice, ¿verdad? Como en el primer Samuel, ¿verdad? Entre la muerte y yo, entre la muerte y mi persona está un paso, dice, un paso nada más de diferencia, ¿verdad? Entre la muerte y yo, un paso de diferencia. Si yo pienso mal, ya estoy listo para morir. Sentía tan gran peligro él. Por eso, cada paso que él ponía, buscaba a Dios, gemía ante Dios, pedía misericordia ante la presencia de Dios. Ustedes leyendo 1 Samuel, 2 Samuel, ahí pueden ver, ¿verdad? Gran rey, gran guerrero, gran, ¿verdad? Victorioso, ¿verdad? Siempre usted ve, lindo David, ¿verdad? Un hombre gigante, grande, poderoso, siempre llevando quiera, lleva victoria constantemente y siempre ya conquista a sus enemigos. Esto es lo que se ve por apariencia. Interiormente, David otra cosa. Gemía él, lloraba tanto, buscaba con quebranto de corazón. Hasta, verdad, ya mojar su almohada, dice. Toda la noche buscando con gemido ante Dios. Ahí nace fe. Ahí tiene fe uno, ¿verdad? Y se conecta con Dios. Él vence contra sus enemigos. Aún David, ¿verdad? Siendo chiquito, niño todavía, él llevaba guerra contra oso y leones. Cuando él ya cuidaba rebaño, pequeño rebaño de su padre Isaí, se ven invasores, él nunca abandonaba. Aunque él siente gran peligro, ¿verdad? Gran dificultad, gran miedo, pero no abandona el rebaño. Rebaño de mi padre, él fielmente lo cuida. ¿Buscando qué? A Dios. Buscando su sabiduría, buscando su poder, buscando su protección, buscando siempre a Dios, ¿verdad? Él estaba todos los días, ¿verdad? Como ante nadie, solo ante Dios, ¿verdad? Aunque nadie le reconoce, pero siempre con esa fidelidad. Él llevaba una vida con buen entrenamiento, con quiebra del corazón, dominio sobre sí. Y también, ¿verdad? Gemido ante Dios por cada paso. Por eso David estaba reformándose, creciendo, madurándose.
cada vez que llevan victoria, una vez, 12 veces, por Dios viene gran gozo y alegría final, ¿verdad? Debe haber sido renacido. Uno debería llevar entrenamiento ante Dios, negando a sí mismo, quebrantando su corazón. Y tiene que aprender a doblar su corazón y negar su pensamiento y su propio camino ante la palabra de Dios también. Con esa negación, ¿verdad? Uno puede caminar con poder, conforme a guía de nuestro Señor, ¿verdad? Observando bien, ¿verdad? Observando bien la vida cotidiana que llevaba David. Él tenía mucha complicación en su vida, mucha dificultad también, ¿verdad? Cuando era como joven, fue ungido de Dios para ser el rey de Israel. Y luego, y siendo rey, y de fe, ¿verdad? Y también viene mucha dificultad en su vida. Por ejemplo, David tiene corazón, ¿verdad? David tiene corazón para Saúl. Él ama a Saúl. Él era fiel para Saúl, pero Saúl le responde de una manera totalmente contraria. Por eso Saúl, ¿verdad? Siendo guiado por el pensamiento diabólico. Hasta ya demonio, ¿verdad? Se mete en él y lo domina, porque él tiene código, ¿verdad? Compatible con el diablo. El diablo tiene un pensamiento, lo agarra fácil y medita y hace caso. Por eso Saúl tiene su corazón codificado según, ¿verdad? Dominio del diablo. Cualquier pensamiento del diablo tiene, ¿verdad? También como Saúl lo absorbe bien y actúa según ese pensamiento. Por eso David, ¿verdad? David, bien ya entrenado en este punto, porque su corazón bien codificado conforme a la palabra del Señor. Él está listo, ya preparado para negar su propio corazón, su propio sentimiento, su propia emoción, su propia idea. Está listo para negarlos, para seguir el paso del Señor. Con tal que lo que Dios me diga, estoy listo para seguirlos. Humillarme no hay problema. Pasarme peligro no hay problema. Con tal que sea lo que Dios quiere, yo lo hago. David está así preparado. Un día, ¿verdad? David venció contra Goliat, ¿sí o no? Él también, ¿verdad? Pasando peligro. Por ejemplo, una vez tira, ¿verdad? Poniendo ya esa piedra lisa en onda, tira. Esa piedra voladora no mata a Goliat, Goliat mata a David. ¿Sí o no? Porque una vez tiró, Goliat está corriendo contra él para matar. Si pega bien esa piedra frente de Goliat, ya Goliat cae. Con tal que esa piedra no volara, ¿verdad? Frente de Goliat, él hubiera pegado con su asco o con su armadura o hubiera pasado por otro lado. Ya la espada de Goliat directamente llega, en verdad, David lo mata. Peligroso. David pasando gran peligro, ¿verdad? David no fue convocado como soldado. David no era parte del ejército de Saúl. David solo enviado por su padre Isaí, ¿verdad? Para llevar un poco de merienda a sus hermanos, 3 hermanos que están junto con el ejército de Saúl, ¿verdad? Sencillamente por ese asunto fue. Pero él ya se mete en el centro de guerra, campo de batalla, pelea contra Paladín de los filisteos con Goliat. Porque ninguno quiere, ¿verdad?, pelear contra él. Todo está ya temblando por su miedo. David, igual todo tiene miedo también, igual todo también tiene dificultad. Él, ¿verdad?, no puede asegurar que él viva o muera, no puede. Solo él, ¿verdad?, confiadamente en Dios, él sí confronta contra Goliat y lo vence. Se pegó la piedra por frente de Goliat y lo derrumbó. Sacando espada de Goliat lo mató, cortando la cabeza y levanta cabeza de Goliat en la mano de David, ¿verdad? Ahí ya agarra pueblo de Israel fuerza. Y entonces pelea. Ellos vencieron. ¿Quién salvó?
la vida de Saúl. ¿Quién salvó la vida del pueblo, ejército? David, ese día David victorioso, ¿no? Pero cuando él vuelve junto con el ejército de Israel y Saúl, las mujeres, ¿verdad?, que cantan con tambores, gritando, cantando, ¿qué dice? Los que mató Saúl, 1000 y 1000. Los que mató David, 10,000 y 10,000. Esa voz se pegó en la cabeza de Saúl. Ahí diablo ya juega, ¿verdad? Enviando un pensamiento engañoso. ¿Qué será más que este reino? Lo que puede ganar David. ¿Qué puede ser más que esto? Mi reino, así dice. Pues desde aquel tiempo ya Saúl pone su mirada, ¿verdad?, no tan agradable. Un día David estaba tocando arpa, porque David cantó, siempre alaba al Señor, mirando la obra de Dios. Él canta, el salmonista, el cantor, canta alabando a Dios. Saúl mirando lo que canta con arpa, tomó la lanza, ¿sí o no? Y directamente, no pensando 2 veces, ¿verdad? Como que lo odia tanto ya. Tomando la lanza, tira una vez. Quería clavarlo. Quería matarlo una vez. David se escapó. Otra lanza más, ¿verdad?, para matarlo. Se escapa. Qué raro, ¿no? David salvó la vida de Saúl. Saúl responde con esa ira, con ese odio contra David. Pregunto, ¿quién está metido en la cabeza, en el corazón de Saúl? Esto se llama el diablo. Diablo manipula, maneja. Pues mucho, ¿verdad?, no filtra pensamiento que viene del diablo. No sabe de dónde viene esa cosa, ese pensamiento, ese sentimiento, esa idea, ese deseo. Sin filtrarlo lo recibe. A esto se llama dardo del fuego del maligno. ¿Por qué fuego? Se está prendido de fuego. Una vez entra un pensamiento prendido del fuego, se quema, se llena con ese pensamiento, llena de ira, llena de odio, ¿verdad? ¿Contra qué? Contra David, quien salvó la vida de Saúl. Ahí ya observando la actitud de David, diferente. Él es compatible con Dios, con corazón de Dios. Viendo esa toda la situación, David no acepta ira, David no acepta odio, David no acepta, ¿verdad?, tristeza en este punto. Él filtrando todo, mantiene el corazón sólido, mantiene el corazón fiel, mantiene el corazón de perdonar y amor todavía hacia Saúl. Aunque Saúl, ¿verdad?, levantando ejército quería matar a David final, cuando se escapó él, ¿verdad? David otra idea, otro corazón. Él tenía 2 ocasiones para matar fácilmente, ¿sí o no? En la cueva una vez, ¿por qué? David y sus seguidores, ¿verdad?, 600 personas, estaban metidos en fondo de cueva, porque de día mucho hace calor esa tierra, ¿verdad? Está descansando un poco, evitando tanto sol, y escondido. Ahí Saúl apareció para tomar siesta, para dormir. A la par de David, que dijo: Señor, hoy es el día clave. Si usted me permite, no hace falta 12 veces, una vez estoy ya venciéndolo, matándolo ya. ¿Sabe qué dice? No lo haga. No lo haga. Eres el ungido de Dios y el rey de Israel. Dios no va a permitir esto. No lo haga, ¿verdad? Solo cortando un pedacito de su túnica se escapa con todo, ¿verdad?, sus seguidores, ¿verdad?, para dejarlo que descanse bien.
Y después David señala, este pedazo de túnica de quién es. Cuando se volvió su túnica, ¿verdad? Se cortó una parte, se quitó una parte. Se nota que David se acercó a él, pero no lo mató. Uno me dijo que lo matara a usted, pero no tengo interés para esto. David tiene otra mentalidad. Puede, pero no lo hace, no lo quiere. Por eso, y David, ¿verdad? Una persona que lleva en su vida cotidianamente buen entrenamiento. Él está, ¿verdad? Ese pensamiento de dónde viene, esa idea de dónde viene. Con tal que no sea de Dios, niega total. Aunque conviene para sí, no niega. Esto es lo que viene de Dios y lo acepta y obedece. Por eso siempre ustedes pueden ver la actitud de David. Antes siempre, inicio de su guerra, pregunta a Dios. Pregunta, ¿verdad? A Dios. Dios, ¿quién quiere que vaya? ¿Cómo? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Quiere que yo vaya a pelear contra ese enemigo o esperar? Siempre Dios indica, vaya, estoy contigo. Entonces, con toda valentía, él mete en el campo de batalla, ¿verdad? Y pelea y vence. El día siguiente pasa lo mismo. Los filisteos otra vez suben, ¿verdad? Hacia donde está campo de Sicomoro, ¿cómo era? Sicomoro, ¿verdad? Ahí otra vez suben. Ah, mira, ayer Dios me mandó que yo vaya, por eso yo peleé y vencé. Otra vez yo viene en mismo lugar, con mismo, ¿verdad? Filisteo, contra territorio israelí. Entonces yo voy a ir como ayer. No existe esto. Otra vez pregunta a Jehová, ¿verdad? ¿Quiere que yo vaya o espere o qué quiere que haga yo? Jehová dice, oye, espere, dice, quédate ahí, escondidos. Cuando se oiga pisada de alguien en el medio de sicómoro, ¿verdad? Cuando suena, cuando oiga ruido de paso, pisada, ¿verdad? De alguien, entonces tú vaya, dice. Espera, escondido cuando se oye, ¿verdad? Un ruido de pisada y él mueve. Sí, señor, ahora ya vamos. Vamos, adelante, todos se van, ¿sí o no? Y vence. Eso es David. Ahora nosotros estamos viendo aquí en 2 Samuel, ¿verdad? Entre guerra, constantemente lleva guerra. ¿Guerra qué significa? No venzo, él me vence. Estoy ya muerto. Como pelea y guerra, ¿verdad? Entre David y Goliat pasa lo mismo. David si vence, Goliat lo mata. Pero pierde en guerra, Goliat lo mata a David. Eso es guerra. Pues ahora David está llevando constantemente guerra y guerra y guerra y guerra y guerra, ¿verdad? ¿Qué está haciendo esto? Encontró David, perdón, una dificultad. Ahora ya vemos acá, 2 Samuel capítulo 5, verso 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los filisteos. Ustedes siempre en la Biblia pueden escuchar Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz. Jerusalén no pertenecía a David en esa época. Aún todavía otro tribu que se llama los tribus jebuseos. Por eso acá, capítulo 5, verso 6 dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los filisteos, porque los filisteos no, jebuseos no, jebuseos, los jebuseos vivían en la ciudad Jerusalén. Por eso acá dice, ¿verdad? Que moraban en aquella tierra, que moraban en aquella tierra en Jerusalén, los jebuseos, ¿verdad? Por eso verso 6 otra vez. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, en Jerusalén aún, ¿verdad? Los cuales hablaron a David diciendo, ¿cómo dijeron? Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos de los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá.
Los jebuseos nunca jamás ellos consideraban o pensaban que podría ser, ¿verdad?, que sea conquistada su ciudad Jerusalén por David. ¿Por qué? Geográficamente, ¿verdad? Geográficamente, esa ciudad Jerusalén es como castillo natural, fortaleza terriblemente, ¿verdad?, preparada. Geográficamente está bien protegido ese lugar. ¿Por qué? Jerusalén está sobre, ¿verdad?, sobre montes bien altos, ¿ya?, como como principicio. Sobre, ¿verdad?, principicio está levantado este castillo. No pueden subir. Único camino si pueden subir, ¿verdad? Como ya está tan estrechos. Por otro lado no puede. Entonces ellos pueden defenderse rápidamente contra ellos, ¿verdad? Uno que está fuera de castillo, en castillo está totalmente preparado, ¿sí o no? Fuera, con lanza, por muchas maneras puede derrotarlo todo fácil. Porque otro lado, ¿verdad?, bien protegido naturalmente, geográficamente, con principios, ¿verdad? Está bien levantado. Nadie puede subir por costado o atrás, no puede. Por eso los jebuseos estaban muy seguros donde ellos estaban. David no va a subir. David no puede entrar. Aunque conquiste en todo lado, aquí imposible. Pues ellos estaban muy aferrados en este punto. David también tiene dolor de cabeza cómo conquistar esto. Porque es imposible pasar por otros lados. Únicamente frente a frente debe ser. Pero ahí están llenos de, ¿verdad?, jebuseos armados. Cuando se acerca ya como flecha, ¿verdad?, lo mata. No puede acercarse ni tampoco. Por eso los jebuseos estaban muy seguros de que están bien protegidos, ¿verdad? Naturalmente, geográficamente. Así que David no puede alcanzar a donde ellos están. Pues ellos dicen, ¿verdad?, burlándose de David. ¿Qué dice? Aunque sea cojo y ciego, te pueden vencer en este castillo tan preparado, esta fortaleza tan perfecta, ¿verdad? Aunque sea cojo y ciego, pueden vencerte, David. Así se burlaron de David, ¿verdad? David tiene gran dificultad ahora. No puede dejar de conquistar. Tiene que conquistar Jerusalén. Porque Jerusalén está centro de, ¿verdad?, Judea. Dios mandó que conquistara la tierra de Canaán, donde viven 7 tribus. Hasta gigantes se encuentran ahí, ¿verdad?, ante época de Moisés. Aunque ellos se extinguen, ¿verdad?, ellos ya son vigorosos, grandes, poderosos. David no puede abandonar. Tiene dolor de cabeza. Nosotros también muchas veces podemos pasar esta situación, sí o no, una fortaleza que uno debería conquistarla, pero demasiadamente está bien preparada esa fortaleza, ¿verdad?, para protección de los moradores. Uno que invade tiene que conquistar muy difícil. A nivel de nuestra vida cotidiana podemos pasar esa fortaleza, que es Jerusalén. Frente a frente se va a perder todos soldados, se va a morir todos soldados. Por costado no puede subir. ¿Por qué? Precipicios. Nadie puede subir por ahí. Uno mirando arriba, uno tirando, ¿verdad?, piedra o, ¿verdad?, agua caliente, aceite hervidos o, ¿verdad?, tirando flecha, uno se va a morir todo. No pueden conquistar. Por eso uno abandona, no es así. Si abandonara por eso, no es David. No es el rey David. No es guerrero victorioso David. Sí, complicado, muy difícil, pero no abandona. Por eso uno ora, por eso uno busca a Dios, por eso uno lee en la Biblia, por eso uno profundiza con cosas de Dios, buscando, ¿verdad?, revelación de Dios. Un día yo leyendo siempre, ¿verdad?, parte del libro Daniel. Caso de, ¿verdad?, el sueño perdido de Nabucodonosor. Él en su cama dormido. Un día se despertó de fe haber tenido un sueño, ¿verdad? Meditando un poco, otra vez se durmió y al despertar, ¿verdad?, se olvidó ese sueño. Tuvo un sueño significativo, pero no me acuerdo.
Ahí viene un asunto tan feo, ¿verdad? Y llaman, ¿verdad? Nabucodonosor, llamando todos los doctores, ¿verdad? Sabios y también como astrónomos y todo vengan, dice, ¿eh? Y magos, todo vengan. Dígame, ¿qué sueño yo tuve? Ayer, empezando ya de ayer, pasando tiempo, una semana, un mes, 2 meses. Se convocan todos de los sabios, ¿verdad? De Babilonia. Él pregunta, yo tuve sueño hace 12 meses, ¿verdad? No me acuerdo. ¿Qué es usted? ¿Qué sueño tuve yo? Dígame. Si no, yo voy a matar a todos vosotros y a vuestra familia. Y voy a derrumbar toda vuestra casa. Hacia el lugar donde guarda abono. Así es, donde guarda, ¿verdad? Caca de animales. Vuestros lugares. Él mandó ya a Arioc, jefe de guardia. Deténgalo todo, tráigalo todo. Si no me contesta, ¿qué sueño tuve yo hace un mes y 12 meses? Tú ya estás muerto. Terrible, ¿verdad? Maltrato de Nabucodonosor contra todos sus moradores en este punto. Y Daniel también, ¿verdad? Era uno de ellos. Pues Arioc llega, ¿verdad? Buscando, ¿verdad? Para detener a Daniel, para llevarlo en preso. Daniel, ¿qué dijo? ¿Por qué está tan apresurado, rey? Dígale tú, ¿verdad? Decir tú a rey Nabucodonosor, si tú me das un poco de tiempo, yo voy a contar el sueño olvidados, el sueño perdidos, hasta la interpretación. Decirle a él, hombre de fe. Con ese asunto de verdad recordatorio del sueño perdido, olvidado de otro, ajeno. ¿Cómo puede decir Daniel, verdad? Si yo voy a contar el sueño olvidado y perdido de Nabucodonosor y su interpretación se lo ofrezco. Dígale con poco de tiempo, espéreme, voy a contar. ¿Quién puede decir esto? Ahí está hombre de fe, ahí está hombre temeroso de Dios, ahí está hombre que vive por la fe, dependido de Dios realmente. Daniel sabe que en el corazón de Daniel se cumplió la palabra, 1 Corintios capítulo 12, verso 3. Nadie puede decir Señor a Jesús, sino por el Espíritu Santo. Así que Daniel, ¿qué maneja? Yo soy, ¿verdad? De Dios. Yo pertenezco a mi Dios. Yo no soy nadie. Eres el todo para mí. Por su voluntad, estoy acá. Estoy vivo acá. Estoy aquí en el palacio real de Nabucodonosor, porque Dios me guió hasta aquí. Yo no, Dios sí. Conoce el sueño olvidado de Nabucodonosor. Así que Daniel vive solo dependido de Dios. Yo no, Dios sí. Yo pregunto a Jehová, Él me va a revelar qué fue sueño olvidado de Nabucodonosor. Él tiene plena fe en esto. Llamando a sus amigos a Sadrán, Mesach, Abednego, pidiendo que ellos oren con él, con Daniel, que, ¿verdad? Descubra qué fue sueño que había tenido Nabucodonosor en su cama. Ese sueño que ocurrió en su mente, que Dios me lo revele en mí. Oremos, oremos. ¿Qué pasó? Pasando un poco de tiempo, Dios se lo reveló. En la mente de Daniel, el sueño olvidado de Nabucodonosor. Pues ahí aparece una estatua cuya cabeza es, ¿verdad?, oro. Su pecho y brazo de plata, y vientre y su muslo, ¿verdad?, y de bronce, y de rodilla para abajo hasta pie, ¿verdad?, hierro. Parte de hierro, pie, ¿verdad?, sus dedos y pie, hierro y barro. Como que no se mezclan dos cosas, hierro y barro, así debilitado. Pero al final una piedra voladora, ¿verdad?,
pegó al pie, se cayó, se desmenuzó, se evaporó. Y esa piedra se multiplica, se hizo un monte de piedra. Eso era sueño olvidado de Nabucodonosor. Él se lo contó Nabucodonosor, se acordó, él quedó asustadísimo. ¿Cómo sabe, verdad, de este sueño? Este sueño significa, tu reino Babilonia, cabeza de esa estatua. Después viene otro, ¿verdad? Imperio según, después de el tuyo, que es ese Medio Persia, ¿verdad? Después viene otro, época de bronce, Grecia. Y después viene época de Roma, hierro. Último punto de, ¿verdad? Continuación de Roma, se viene, ¿verdad? 10 dedos mezclados, uno fuerte, otro débil. Están hablando unión del mundo entero esto, ¿verdad? Pero final, una piedra voladora no tomado en la mano de hombre. Sola ella volando pega y se destruye y se desmenuzó, ¿verdad? Desmenuzó, desapareció. Esa piedra se multiplica, se dice reino de Dios. Ya piedra, ¿verdad? Ese monte de piedra significa reino de Dios, dura eternamente. Tu imperio, hasta último imperio Roma, se va a desaparecer. El imperio eterno es imperio de Cristo. El imperio de Dios. Esto, el reino de Dios dura para siempre. Él contestó esto. Daniel, un asunto tan difícil de resolver, pero por fe resuelve. Con Dios, busca a Dios y resuelve final. David pasa lo mismo. ¿Cómo conquistar esa fortaleza? Esa morada de Jebuseos. Sí o sí yo tengo que conquistar porque pertenece a la tierra prometida de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. No puedo perder esa parte. Sí o sí tengo que conquistarla. Con uno ora, medita, ¿verdad? Busca a Dios y viene una sabiduría, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora sí ya está conquistada esta tierra. Cuando viene parte de revelación de Dios, viene una seguridad, ¿sí o no? Ahora sí, Señor. Ahora estoy ya encima de ellos, ya. Ya la conquisté. ¿Cuál es la sabiduría que Dios se lo reveló? Aquí dice, verso 9 dice, 7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David, ¿qué dijo? Aquel día, todo el que hiera a los Jebuseos, suba por él, ¿qué dice? Por el canal, dice, por el canal. ¿Qué el canal? ¿Dónde corre agua? Sí, todo ese morador es muy seguro, perfecto. Está tan rodeado, ¿verdad? Y protegido, ¿verdad? Totalmente por el precipicio, ¿verdad? Perfecto, nadie puede invadir, ni frente tampoco. 100% está protegido, pero ellos no pueden vivir sin tomar agua. Canal, tienen que traer sí o sí río, ¿verdad? Entonces debería estar abierto entrada de agua para esa ciudad. Tiene que estar canal, ¿sí o no? Por eso David mandó. Sí, claro, por el canal sí puede entrar. Y pensó, canal no puede estar cerrado, porque tiene que correr agua libremente, ¿sí o no? Para vida de todos ellos. Entonces este canal no puede estar sellado, no puede, si no todos se van a morir de sed por canal. Por eso se mete y pense, y final conquistó ya. Esa sabiduría se continúa, ¿verdad? Al rey de Ciro. Dario más bien, ¿verdad? Cuando él vence, primero Ciro era, ¿verdad? Vence contra Babilonia. ¿Cómo conquistó? A Nabucodonosor, su hijo, ¿verdad? Belsasar después, ¿verdad? ¿Cómo venció? Ellos se meten por el canal. Por eso Persia venció a Babilonia. Esa sabiduría se continúa para otro imperio también. David vence. Complicado, difícil, muy difícil la ciudad, Jerusalén. Una fortaleza tan perfecta, no puede invadir, pero sí pudo
¿Por qué? Dios está con él, Dios se lo revela esa sabiduría y vence. ¿Cuál es, verdad, nuestra pereza? Muchas veces. No, Señor, no puede. Ese hombre muy altivo, ese hombre muy insensible, ese hombre muy católico, este hombre muy duro, endurecidos. No quiere pelear, porque no busca a Dios, no ora a Dios, no busca arma celestial que viene de lo alto. Por eso, segunda, ¿verdad? Corintio dice, ¿no? Vamos a ver un poco. Segunda Corintio, capítulo 12. No, disculpe, Primera Corintio, capítulo 12. Primera Corintios, capítulo 12. Primera Corintios. Sí, capítulo 12, verso 3 dice, por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Si uno que pertenece a Jesús, creyendo que Jesús es el Señor, uno pertenece al Señor, Él es mi Señor, mi Dios, mi Rey, ¿verdad? Uno lleva guerra de Dios. Esa guerra no pertenece a mí, sino a Dios. Yo soy su soldado, Él me manda. Por eso uno nunca abandona esta guerra divina del Señor, ¿verdad? Contra los enemigos. Nuestra guerra cotidiana, ¿verdad? Estos, este ya como no para ganancia de nuestra, sino por la voluntad de Dios, ¿sí o no? Si ganamos, pensemos, conquistamos esa alma con el Evangelio de Cristo, esa alma ya pertenece a Dios, tiene vida eterna. Si usted pierde en esta guerra, esa alma se va arrastrada por el diablo hasta el fuego eterno. No podemos perder en nuestra guerra. Por eso, y cuando nosotros tomamos esta guerra, ¿verdad? Aquí dice, 2 Corintios capítulo 10, ahora un poco vemos. 2 Corintios capítulo 10. Verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda, no alguna, sino toda altivez, dice, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice. Por eso nosotros tenemos nuestra arma poderosísima de Dios. No es nuestra carne. Nosotros aún vivimos en nuestra carne, pero no peleamos con la carne. Cuando hablamos de guerra, mucha gente piensa equivocadamente, tengo que llevar guerra. Uno está peleando, llevando contienda, discutiendo, enojado, gritando. No es así. Esa no es arma poderosa de nuestra milicia en Dios. Nuestras armas que usamos en Dios no es así. No contienda, discusión, pelea, criterio, no, jamás. Con todo amor más bien, con toda paciencia, con toda certidumbre y humildad, pero con sabiduría, con la revelación de Dios. Una vez usted cuenta, esa palabra se queda marcada en el corazón, gira en su cabeza. Aunque una vez no responde ya, pero esa palabra gira en la cabeza de uno, se medita, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, sigue viva esa palabra que usted contó con uno. Entonces uno final, ¿verdad? Por esa palabra final queda, ¿verdad? Pensativo. Uno desearía, voy a encontrar con él, con ella. ¿Por qué me lo dijo esto? ¿Qué significa esto? Yo quiero saber. Eso es armas. Qué linda esa actitud. Yo maltraté, ¿verdad? Pero ¿cómo respondo? Siempre con risa, con gozo, con alegría. Se ve muy feliz esa persona. ¿Por qué tan feliz está? ¿Por qué uno responde así con humildad? Yo respondí muy mal. Maltraté. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Vean la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Amenazado, Cristo nunca amenazó contra ellos. Maltratados, burlados y golpeados, azotados injustamente.
¿Cristo amenazaba contra ellos? ¿Cristo hablaba contra ellos mal? No. Más bien uno que tiene corazón de verdad, venganza. Señor dice, venganza mía, dice, no es tuya. Si tu enemigo te trata mal, ¿verdad? Invita con pan y agua. Trátelo bien. Día de venganza, si yo trataría con él, pero tú no tienes venganza. Tú, mío, ¿sí o no? Como hice yo, tú también lo haces. Aún no es el día de juicio, ahora día de gracia, ¿verdad? Venganza mía. Ella no pertenece a ti. Si maltrata a ti, trate bien con él. Así que las armas poderosas de milicia en Cristo, en Dios, no es carnal, terrenal, animal, nada que ver. Por eso, poderosa, ¿eh? Por eso ahora dice, capítulo 10, ¿verdad? Capítulo 10, tiene poder de qué? Derribando, dice, verso 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez, y se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso las armas de nuestra milicia en Dios es, ¿verdad?, poderoso, y destruyen, ¿verdad?, toda altivez y todo argumento contra el conocimiento de Dios, y lo sujeta para obediencia a Cristo, dice. Peleando puede lograr esto, discutiendo puede lograr en esto, gritando puede lograr en esto, no, jamás. Cuando usted no sabe, imite a Cristo. No alcanza a ver tan claramente, ¿verdad? Hasta Cristo, entonces imite a los apóstoles, que ellos actuaron. ¿Sí? Por eso así, Señor, ¿verdad? Y nos trabaja en este punto. Por eso ya somos sacerdotes reales. Como dice segunda, no, primera Pedro capítulo 2, ¿verdad? Verso 9 dice, yo leo por el tiempo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois linaje escogido, dice, así lo somos, por la fe en Cristo Jesús, siendo renacido, y real sacerdocio. No somos sacerdocio que tiene, ¿verdad?, y como sabiduría para expiación del mundo, por la sangre de Cristo, por el Evangelio, sino somos real sacerdocio. Real sacerdote somos. Real reyes vencedores. David no pierde en guerra, vence. Somos sacerdote de Cristo, embajador de Cristo, pero somos reales sacerdotes, socios. Vencemos por Cristo, quien vive en nosotros. Como David vence siempre en su guerra, nosotros vencemos. Para esto estamos diseñados nosotros. Por eso ocupamos, ¿verdad?, nuestra madurez, crecimiento, ¿verdad? Conexión, oración, sujeción total a Dios, buscando arma espiritual que viene de lo alto del Padre. Amén. No hay ninguna fortaleza que no sea vencida o conquistada por nosotros. Sí, todo podemos conquistar. Para esto, Señor nos dijo, ¿verdad? Cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Sí, podemos conquistar como testigo de Cristo, rescatando todo tipo de almas que llevan todo tipo de altivez y argumento, ¿verdad?, de conocimiento equivocado contra el conocimiento de Dios, porque tenemos palabra de Dios, armas santa de milicia en Dios, y sabiduría y revelación y oración y suplicación a nuestro Dios. Dios con nosotros trabaja con su, ¿verdad?, poder. El Todopoderoso que hizo de nada todo.
está con nosotros. Con toda su sabiduría, ampara a nosotros. ¿Cuál es la importancia? Nosotros conectarnos con Dios siempre, con Dios, sujetarnos a Él, para que Él trabaje fluidamente en nuestro corazón, en nuestra mente. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir, sí, oremos.